Dice Proverbios 14:2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Gracias te damos, Jehová, te adoramos, te exaltamos. Gracias a ti, Padre, gracias, poderoso, gracias. Gracias, Jehová. Gracias que nos permite, oh Jehová, estar en esta comunión. Bendiga a su pueblo, a su obra que usted edifica para que su nombre sea exaltado, Jehová. Gracias por este privilegio que nos da de adorarle, de cantarle, Jehová, y de dar su palabra, Jehová. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Bendito Jehová nuestro Creador. Dice Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Bendito el nombre de nuestro Dios. El que camina en su rectitud, ¿verdad? Cuando habla del camino está hablando de nuestros sentimientos, ¿verdad? Cuando yo comencé a ser cristiano, la gente decía que había que ser buen cristiano. Sí, en el corazón, yo soy buen cristiano, decía toda la gente antes. Así decían, ¿verdad? Porque antes había una lucha de que si era pecado que se pusieran pantalones, que si no se ponían pantalones, que no sé qué. Lo que vale es el corazón, y en verdad eso es cierto, ¿verdad? Lo que vale es el corazón. ¿Qué es lo que siente la persona? Y antes así alegaban las doctrinas, así alegaban antes las doctrinas evangélicas, porque eran los evangélicos los que se mordían unos a otros. Y entonces la gente decía que el corazón. Pero en verdad la gente no sabe qué es eso del corazón, los caminos, ¿verdad? Que son los caminos, es lo mismo, los caminos. Qué importante nuestros sentimientos, nuestras emociones, hermano. Esto es lo que le interesa perfectamente a Dios, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y por eso dice el texto, el que camina, o sea, el que tiene sentimientos. El que tiene sentimientos, dice el que camina, caminar es tener sentimientos. Cuando uno tiene sentimientos, uno camina, es lo mismo, camina. Y por eso dice, el que camina, el que tiene sentimientos, el que camina en su rectitud, teme a Jehová. Mira. O sea que, como decimos, la rectitud significa la mansedumbre. La mansedumbre significa la rectitud. O sea que dice, el que camina, o sea, el que tiene sentimientos de mansedumbre, teme a Jehová. Eso quiere decir este texto. Cuando las personas son mansitas, temen a Dios. O sea que cuando uno anda mansito, hermano, tiene cuidado con Jehová Dios. ¿Por qué uno tiene que tener cuidado con eso cuando uno anda mansito? Es porque uno en ese modo teme a Dios y ama a Dios. Lo ama. Porque es bonito Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos creó, hermano. Pero nos creó para que nosotros fuéramos personas con su imagen y semejanza. Y como en Dios no hay enojo, hermano. Como en Dios no hay enojo. Como en Dios no hay enojo, por eso dice el texto, el que camina en mansedumbre teme a Jehová. El que camina en mansedumbre teme a Jehová. Eso es la señal más clarita de las personas que temen a Dios. Porque Dios es un espíritu limpio, como hemos hablado, es un espíritu santo, como se llama. Por eso se le llama Espíritu Santo. Dice que Dios es 3 veces santo, ya se le imagina, cuando Él dice 3 veces santo. Dios es 3 veces santo, ¿verdad? Cuando dice que Dios es 3 veces santo, quiere decir 3 veces limpio, 3 veces puro. O sea que Dios tiene una limpieza espiritual, hermano. Ya se le imagina cómo será la santidad total de Dios. La santidad que dice que es 3 veces santo. 3 veces santo, dice. Imagínense cómo será. Si la santidad en sí es lo limpio. Y en el mundo espiritual, en el mundo etéreo, como dicen los gnósticos, en el mundo etéreo, en el mundo espiritual, hermano, lo limpio es la paz y lo sucio es lo violento.
lo violento, eso es lo sucio. Lo violento, lo astuto, todo eso es lo sucio. Y lo limpio es la paz. Todo lo que tiene que ver con la limpieza es la paz. Es la paz. Es como cuando uno anda bien sucio, uno se siente incómodo. Cuando uno anda bien sucio, anda bien incómodo uno. Pero cuando uno viene y se baña, hermano, y se cambia la ropa, uno se siente muy cómodo. Así es. Así es la paz. La paz es una limpieza espiritual. Una limpieza espiritual. Y por dentro nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales nosotros, hermano. Y el que camina en rectitud quiere decir que se mantiene en mansedumbre, ese teme a Jehová. Y temer a Jehová, eso es parte de la vida eterna. Parte de la vida eterna es temer a Jehová, es no enojarse. Por eso les decíamos de que la gente no se debe de enojar. ¿Cuántos años hemos predicado de que la gente no se debe de enojar? Muchos años, ¿verdad? Por eso es que yo les decía a la gente que no se enojara antes. No se enojara porque la palabra más adelante es más fuerte. No es que es más fuerte, sino que es más clara y es más contundente y golpea. Golpea a las personas. Porque fíjese que existen montones de cristianos en la tierra, montones de cristianos, hermano, montones de cristianos. Y yo me preguntaba a Dios que por qué habiendo tanto cristiano existe tanta angustia, tanta enfermedad y tanta falta de paz, tanta violencia. Habiendo tanto cristiano en la tierra, hermano. Pero es que los cristianos no temen a Dios. O sea que los cristianos son enojados. Los cristianos son enojados y no temen a Dios. Y recuerde que el temor a Dios es un tesoro, es una cosa grande que hay que entenderla. ¿Por qué uno no se debe de enojar? Uno no se debe de enojar por temor a Dios. Eso es el temor a Dios. La gente que se enoja es que no tiene temor de Dios. Todas las personas que se enojan no sienten temor de Dios. Por eso es que el que se enoja simple y sencillamente es una persona sin temor de Dios. Entonces el temor de Dios es un tesoro. Y mire cómo dice ahí mismo 14:26 del mismo proverbio, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Le leo estos textos solo para que usted entienda. Dice, está la fuerte confianza. Y dice el 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, o sea que eso de no enojarse es un manantial de vida, pero hay que esforzarse. A esto fue lo que vino Jesús a explicar, de que la gente tenía que negarse a sí mismo. La gente tiene que negarse a sí mismo. Si la gente le quería seguir a Él, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es oponerse al enojo. Eso es oponerse y decir, yo no me voy a enojar. El que se enoja tiene que estudiar que por qué se enoja. La gente se enoja porque está resentida, porque lo han educado resentidamente, nació resentido. Y tiene que aprender a perdonar. Recuerde que el mismo temor de Jehová es un manantial de vida. Es un manantial de vida para no morirse. Sí. Para que la gente no se muera. La gente se enoja y lo ve como algo normal, pero no, hermano. Por eso dice, el camino, vuelvo otra vez al 14:2, dice, el que camina en mansedumbre teme a Jehová. Por eso cuando a usted le pregunten, ¿y qué es el temor de Dios? Es la mansedumbre, así. Es la mansedumbre. Es la mansedumbre. Es no tratar de ofender a Dios, porque cuando nosotros hablamos enojados, recuerde que cuando nosotros hablamos enojados, hermano, entonces nosotros no le damos un buen fruto a Dios. Dios nos puso la voz, nuestra voz. De todo lo que nosotros tenemos, lo que más quiere Dios de nosotros, que le gusta como fruto, es nuestra voz. Nuestra voz, ¿qué es lo que nosotros le decimos a Él? Porque las palabras es algo espiritual. La palabra es algo espiritual y cuando le cantamos, hermano, eso es lo que le gusta a Dios, que le cantemos. Pero que le cantemos en mansedumbre, con el temor
de Dios. Y por eso dice, el que camina en rectitud teme a Jehová. Y dice el mismo texto, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ahí está, mira. O sea, ¿qué quiere decir caminos pervertidos? Caminos, las personas que se enojan, eso es lo que se llama perversidad. Perversidad. Oiga bien eso, oiga bien, ¿qué significa eso? El enojarse, eso es la perversidad en el hombre. Eso es la perversidad. Y una persona que se enoja, ¿sabe qué está haciendo cuando uno se enoja? Dice, lo menosprecia a Dios. Cuando uno habla y se enoja, se enoja y habla, uno menosprecia a Jehová, lo menosprecia. Por eso es que uno tiene que temer a Dios. Entonces, el menospreciar a Dios, hermano, uno tiene que evitarlo, Por eso es que la gente se muere, hermano, la gente se muere y se pregunta ¿por qué? Porque no teme a Dios. El temor de Dios es una cosa maravillosa. Por eso usted tiene que esforzarse por entender qué es esto del temor de Dios. Que a usted no se le salgan resentimientos. Por eso, mire, Dios, lo primero que le reclamó a este hombre, que yo a cada rato lo saco como ejemplo. Mire cómo dice, lo primero que le reclamó Dios a Caín es, mire cómo dice, capítulo 4 de Génesis, verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahí está. Lo primero que le va a reclamar Dios a una persona que no es buena, que lo menosprecia, es por qué se enoja. Entonces usted tiene que averiguar por qué se enoja. Si usted se enoja, usted tiene que averiguar por qué se enoja. ¿Por qué se enoja? La palabra ahora es muy clara. Recuerde que las personas que se enojan, hermano, ese es el menosprecio hacia Dios. Enojarse es menospreciar a Jehová Dios. A menospreciar a Jehová Dios. Ahora, entonces cuando Dios le reclamó a Caín, no le reclamó otra cosa. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado? O sea que eso es el menosprecio hacia Dios, hermano. Ahí está el problema de los hombres. Y yo cuando miraba tanto cristiano en la tierra, hermano, yo decía, Dios mío, debería de haber paz. Los pastores deberían de predicar la palabra y la gente debe de sentirse bien. Hermano, es que hay demasiada gente cristiana, exagerada la cantidad de gente cristiana que no teme a Dios, pero exagerada. Con todo lo que aquí se ha explicado, aún aquí la gente se enoja normalmente. Un día voy a llamar a los hijos de los líderes de la iglesia y preguntarles si sus padres se enojan. Sí. No les voy a llamar a ellos a que digan, ¿verdad? Porque me van a decir, no, yo no me enojo, hermano. Voy a llamar a los pequeñitos y les voy a decir si sus papás se enojan. Entonces les voy a decir que sus padres son unos perversos, les voy a decir. Son unos perversos, sí. Porque la gente, hermano, porque esto es lo que ha estado sucediendo durante años. Existen una gran cantidad de personas en la tierra que no temen a Dios. Personas enojadas que son líderes, son evangelistas. Son personas, hermano, que han tomado el evangelio. Lo han tomado el evangelio y lo han hecho para hacer mal. Por eso cuando yo leí aquí en el libro de Salmos capítulo 50, mire cómo dice el Salmo 50, yo decía, Dios, ¿por qué las personas? Mire cómo dice el Salmo 49. Dice el 49:14, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Imagínense que la muerte es la que ha estado pastoreando a la gente, hermano. La muerte. Yo decía, Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que la muerte pastorea a la gente? O sea que a la gente le han estado guiando personas enojadas. Mire, las personas más sobresalientes en la tierra, los líderes en todas las iglesias son los más enojados. Sí. La gente humilde no se hace líder, hermano. No se hace líder. El enojado se hace líder. Donde usted vaya, hermano, los enojados son los líderes en todas partes.
Entonces, la muerte pastorea a la gente. La muerte ha pastoreado a la gente. Y como a rebaños, como dice, vuelvo al 14, mire cómo dice el 49:14, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, mire, al infierno, la muerte los pastoreará. Y los mansos se enseñorearán de ellos por la mañana, dice. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Mire, qué cosa esta, hermano. Y cuando yo leo esto, yo me asombro. Digo yo, Dios, habiendo tanto cristiano en la tierra, hermano, debería de haber paz. Tanto cristiano en la tierra, pero los cristianos se enojan. Los cristianos son, como dicen, los enojados. Los enojados, sí, los enojados. Por eso Jesús era tan duro, hermano, tan pesado. Yo decía, Jesús, como tú, Jesucristo, siendo un Dios de amor, veniste a tratar a estas personas tan duramente, porque ellos habían tomado la autoridad, hermano. O sea que la muerte había tomado la autoridad. Sí. Los líderes en las iglesias son los enojados. Los enojados, oiga bien. O sea que es la muerte quien manda en las iglesias, es la muerte. Sí, es la muerte. Por eso cuando Jesús vino, mire cómo les decía, ¿ve? Libro de Mateo, capítulo 23, verso 33. Explicando esto, hermano, de por qué Jesús, por eso yo me preguntaba antes, ¿por qué habiendo tanto cristiano en la tierra, hermano, por qué no existe la paz? Mire cómo les decía Jesús. Jesús era duro, hermano, y les decía, mire, el 23:33 dice, serpientes. Mire cómo les decía. Este texto a mí me inquietaba y decía yo, ¿por qué Jesús les decía serpientes a los fariseos siendo líderes religiosos? Porque eran quien le habló a Eva fue un líder religioso. Fue un líder religioso. Por eso cuando yo estaba en angustia le decía yo a Dios, uno cuando tiene problemas siempre, mire, o busca al doctor, o busca un consejero, busca consejería familiar, o busca cualquier cosa, o busca un brujo. Sí. Cuando yo estaba en angustia, Dios me mostró, ¿y a dónde vas a ir, José Antonio? ¿A dónde vas a ir? Y ahí entendí aquel salmo que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí entendí yo ese salmo que habla, que dice, alzaré mis ojos a los montes. Yo quedaba viendo todos los líderes. ¿A quién les pregunto? Decía yo en mi angustia, lo que a mí me pasa y lo que yo veo. ¿Y por qué veo a la gente tan enojada, tan soberbia? Y en las iglesias la gente es enojadísima. Y la gente que tiene más autoridad se ha mezclado y se ha metido y se ha trabado en la autoridad. Eso me dejaba asustado. ¿Y qué, hermano? Y es que la serpiente ha engañado a la gente siempre. O sea, el diablo son las personas enojadas. El diablo son las personas enojadas, líderes, que se hacen líderes, toman autoridad y tienen una astucia tremenda. Y Jesús, por eso mire cómo les decía, dice, yo cuando leía estos textos yo me quedaba azorado porque esta palabra serpiente, hermano, yo me quedaba asustado y decía, ¿que ¿por qué les decía Jesús así? Y mire cómo no les decía solo serpientes, dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire, o sea, yo decía, esta gente son del infierno, decía él. Entonces leí el 23:1, mire, el 23:2, perdón, dice. Mire cómo dice el 23:2 también dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí fue donde me asusté, yo decía, Dios mío, entonces los líderes, hermanos, los líderes son personas enojadas. Sí, son personas enojadas. Son personas enojadas. Y estas personas enojadas, hermanos, se han mezclado en toda la tierra.
Ellos son los que pastorean a la gente. Mire, suavecito la manejan. ¿Cuál es la debilidad de los líderes? Es el hablar. De ahí entendió la palabra diablo. ¿Cuál es la debilidad de las personas enojadas? La debilidad de las personas enojadas es el hablar. Que ellos se mezclan con su lengua prevalecen. La autoridad la consiguen con su lengua. Por eso yo estudiaba a los periodistas. Yo quedaba viendo que ¿por qué prevalecen estas personas? Decía yo. ¿Por qué prevalecen? Porque con la lengua, hermano, han logrado obtener esos lugares. Con su lengua ellos han alcanzado esas cosas. Y yo me quedaba asombrado, hermano. ¿Por qué? Porque los enojados, por eso Dios a quien le reclamó primero fue a Caín. ¿Por qué te has enojado? Le dijo. ¿Por qué te has enojado? O sea que ese era el problema en lo que había aprendido Eva. Eva había aprendido a enojarse. Eso fue el problema de Eva. A Eva le habló una persona con autoridad. Sí. Una persona con autoridad le habló a Eva. Sí. Una persona con autoridad. Por eso es que cuando uno lee las escrituras, hermano, aquí por ejemplo en el libro de Pedro, mire que ya Pedro se dio cuenta de esto, ya siendo un hombre adulto, Pedro se dio cuenta y dijo verdaderamente, aquí hemos metido las patas, todos, dijo Pedro. Mire, en primera de Pedro capítulo 5, yo por eso andaba buscando al diablo, decía yo, ¿dónde está el diablo? Yo creo que el diablo no existe, decía yo. Fíjese que antes de que yo entrara en angustia, yo todas esas preguntas se las hacía a Dios. Dios, ¿y dónde está el diablo? Quiero que me lo presente. Así le dije yo a Dios, fíjese. Yo creo que el diablo no existe. Simple y sencillamente es un temor que le han enseñado a la gente, hermano. Y hasta que Dios me dijo, todo el infierno se te va a venir encima. Uy, hermano, y voy viendo a todos los enojados encima, en contra mía. Uy, digo yo, esto era el infierno. Esto era el infierno. Y eso me dejó asombrado, hermano. Andamos buscando al diablo en una cueva, lo andaban buscando, sí. Lo andaban buscando donde los brujos. No, mi hermano, el diablo es... La palabra diablo viene de hablar. Son las personas que más hablan. Eso es el diablo. Mire cómo dice. Dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 8. Mire cómo dice. Por eso yo les decía antes que la gente debía de dejar de enojarse. Debería de dejar de enojarse porque va a ser, como dicen, marcado. Va a ser marcado. Mire cómo dice. Capítulo 5, verso 8. Mire cómo explica ya Pedro. Dice, sed sobrios y velad. Mire, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso yo me asustaba. Hasta leí un libro yo que se llamaba Como león rugiente y no explica nada. Nada explica ese libro, hermano, nada. Yo hasta me lo leí ese libro, me lo leí cuando yo tenía 22 años. Sí. Quería averiguar dónde estaba el diablo y dónde estaba Dios. ¿Dónde estaban los dos? Y qué hermano. El diablo son los enojados, hermano, porque la palabra diablo viene de hablar. Sí. Así fue como cayó Eva, con la boca cayó Eva. Sí, en una conversación. Sí, así fue como cayó ella. Y por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, mire, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo por eso le decía yo a Dios, bueno, yo creo que el diablo solo es un temor que le han metido a la gente. Le decía yo a Dios, explíqueme esto, Dios, que quién es el diablo y dónde está este pícaro, decía. Y cuando lo voy viendo y me decía, Dios, humillate y verás. Humillate hasta lo sumo y vas a ver dónde está el diablo. ¡Ay, hermano! Yo en angustia, ¿a quién le preguntaba? Ahí donde me dijo, ahora mira mi nombre, solo alzaré mis ojos a los montes. Mire, yo quedaba viendo toda la gente importante. ¿A quién le puedo preguntar esto? ¿Y qué, hermano?
alzaré mis ojos a los montes. Miren, los líderes lo único que desean es que los vean, que los oigan. El deseo del diablo es que lo oigan, sí. El gusto del diablo es hablar, sí. Por eso a mí me extrañaba que yo nunca quise ser pastor. Dios a mí me hizo pastor. Dios a mí me hizo pastor. Dios a mí me hizo pastor. Yo por eso decía, porque a la gente le gusta, como los periodistas, ser periodista y hablar. ¿Y por qué a los pastores les gusta predicar? Y no, hermanos, sentían placer. Yo miraba que hasta reunían gente, trataban de llenar un estadio para que todos miraran. Sí, trataban de llenar un estadio que todos los oyeran y todos los miraran. Personas exhibicionistas como los artistas que cantan y todo, porque los desean que los oiga la gente y que los vea. Yo decía, Dios, ¿y eso qué cosa es? Es porque en ellos, hermano, esa es la manifestación del diablo. El diablo viene de hablar. Las personas que hablan, y por eso le vuelvo a leer, mire que a Pedro, ya siendo un viejo, empezó a entender, y aún él no tenía mucho valor, y mire cómo dice: sed sobrios, mire, y velad, porque vuestro adversario, dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire. Y entonces, ¿qué es el diablo? Decía yo, mire cómo dice el 28 de Proverbios 28:15. Por eso es que la gente, yo les decía antes, no se enojan. ¿Cuántos ya no se enojan? Y todo el mundo, ja, 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 ¿verdad? Ahora pues les explico esto para que ustedes no se asusten, para que no anden buscando el diablo allá en alguna quebrada que les va a salir. Sí, como cuando uno está pescando en la noche, me acuerdo que estamos pescando, que nos va a salir el diablo ahí. ¿Qué nos va a salir el diablo? ¿Que nos va a salir el cadejo? ¿Que nos va a salir la sucia? ¿Qué? Esos son cuentos para distraer la mente, hermano. Mire cómo dice el 28, verso 15, dice: león rugiente, mire cómo dice, y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Mire, ¿qué le parece? O sea que el león rugiente es el impío. Es el impío, hermano. León rugiente es el impío, sí. Ese es el león rugiente, el impío. Por eso dice en el 11, mire cómo dice en el capítulo 11, Proverbios 11. Por eso yo les decía antes que no se enojaran. Entonces dice el 11:23. Yo venía leyendo solo este texto, les leía yo antes. Solo este texto, mire cómo dice el 11:23 de Proverbios, dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Ahí dije yo, entonces quiere decir que el diablo son los enojados. Bingo, mire, y me gano el bingo. Yo, cayó ahí, cuadraba todo. Y, Dios mío, me quedé asustado viendo a la gente enojada. Yo le decía a Jehová: guárdeme de tanto enojado que hay, Dios. Los enojados tienen astucia, hablan, les gusta que los miren, sí, les gusta ser famosos, les interesa el dinero. Uy, Padre mío, guárdeme, le decía yo a Dios. Guárdeme, Dios. ¿Por qué? Porque el impío no teme a Dios, por eso se enoja. No teme a Dios, no tiene temor de Dios. Por eso Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Caín era el diablo. Caín era el diablo. ¿Y sabe qué era lo que quería Caín? Matar a su hermano Abel. Sentía rencor. El diablo siente rencor. Siente rencor constantemente, hermano. Y por eso es que el Dios mismo mostraba en Jesús qué cosa era el diablo. Y eran los mismos discípulos, hermano, cuando se volvían en contra de Jesús, cuando sus propios hermanos se volvían en contra de él, cuando los líderes religiosos asusaron al pueblo a decir: ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Claro que Barrabás estaba en el lado de ellos, porque Barrabás era ladrón. Sí. ¿Queréis que suelte a Jesús, llamado Rey de los Judíos? Claro, y toda la gente era guiada por el diablo, era pastoreada por el diablo. Entonces, la gente que pidió: denos a Barrabás. ¿Y a Jesús qué hay que hacerlo? Hay que crucificarlo. Sí.
como un delincuente. Uy, hermano, eso me asombraba. Yo quedaba leyendo las escrituras y yo decía, Dios, donde hay enojados, Dios mío, ahí hay que andar con pulso, en puntillas, porque los enojados constantemente andan en rencor, hermano, andan en rencor. Mira, el rencor, el enojado anda con el rencor en la punta de la mente y en el corazón, anda ahí porque no siente temor de Dios. Por eso dice, vuelvo otra vez aquí en el capítulo Proverbios 28, verso 14, mire cómo dice el 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mire, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es que Dios quiere, deje el impío su camino. Ya decía yo, deje el impío su camino, deje el impío su camino. Lo que tiene que hacer la gente es dejarse de enojar. Y si usted mira un cristiano que se enoja, simple y sencillamente es el diablo. Es el diablo. Si usted mira que se sigue enojando y no para de enojarse, es el diablo. Así de fácil. Por eso es que cuando la gente entienda esto, muchos hombres van a apartarse de mujeres enojadas. Sí. Porque es el diablo. Y muchas mujeres tienen que apartar de los hombres enojados. Por eso Jesús explicó y dijo, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque viven los impíos, hermano, y tienen autoridad. Y con la boca han alcanzado la autoridad. Con la boca han alcanzado la autoridad, hermano. Y por eso me asombraba, y por eso dice, el 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mira. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahí empecé a ver, yo decía, Dios mío, entonces aquí es cosa seria esto. Es cosa seria, hermano. Por eso yo antes a la gente le decía, no se enoje. Y le decía palabras ofensivas para que le bajara ese enojo el perro y que no sé qué. No, ya más bien decía, no, es que este perro, ya más bien lo hacían parte como un adorno. Ya la gente, es que ando el animal encima, ahorita hoy es que ando con el animal, no me hablen ahorita. Pues yo decía que la gente lo tomaba como algo normal, como un adorno, como que anda un llavero ahí. Sí. No, mi hermano, no. Si el que se enoja, ese es el diablo. Por eso es que cuando Jesús vino, hermano, eso fue lo que vino a desnudar eso, las potestades, los poderes que tiene. Los enojados se entienden, se entienden bien, platican igual, sí, se entienden, sí. Los enojados se entienden bien, sí. Y por eso mire cómo dice el verso 14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y dice el 15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe enojado sobre el pueblo pobre. Mire. Y usted va viendo, yo cuando miraba tanto líder cristiano, Dios mío, con razón no hay paz en la tierra. Con razón no hay paz. Con razón no hay paz en la tierra, le decía yo a Dios. Tanto líder cristiano, hermano, tanto cantante cristiano, tanta gente famosa. ¿Sabe qué están haciendo? Se han sentado en la cátedra de Jesús. Se han sentado en la cátedra de Jesús, pastoreando a la gente. Y la pobre gente dormida, hermano. La pobre gente dormida. Por eso este evangelio solo es para las ovejas. El enojado va a estar molesto con esto, conmigo. Siempre el enojado va a estar molesto conmigo. Por eso Jesús explicó aquí en el libro de San Juan. Mire cómo dice San Juan, capítulo 10 del libro de San Juan. Mire cómo Jesús explicaba. Yo por eso le decía a Dios, Dios mío, hay que tener mucho pulso.
Eso me hizo a mí alejarme de las personas enojadas, hermano. No es que yo no vivo cerca de las personas enojadas. Las personas no es que hay que tenerles miedo, no. Sí, no temáis como Jesús lo que te puede hacer el hombre, dice. No temáis, o sea que no, ellos no pueden hacer nada. Lo que son es bocones, eso sí. El veneno lo traen en la lengua, sí, ahí está. Ahí está el veneno, ahí está todo el veneno de los enojados, está en la lengua. Mire cómo dice San Juan capítulo 10, mire cómo explica Jesús esto. De cierto digo, que el que no entra por la puerta, mire, o el que no entra por la puerta, por eso les prediqué un mensaje de la puerta, para que ustedes se acuerden de ese mensaje, es el nombre de Jehová. Para entrar y entender esto había que entrar por la puerta. De ahí hay un montón de gente, son líderes y que no sé qué, y que Cristo, y que tengo una unción que hasta pichate puede echar. No, hermano, la gente son el demonio, hermano. Están engañando a la gente, haciéndose famosos. No pueden callarse y decir estamos salvando a la gente o estamos hundiéndola. ¿Qué estamos haciendo? Por eso aquí lo más importante son las personas más mansitas, las personas más humildes y sobre todo las personas que cuando hablan transmiten paz. Eso es lo más importante. Mire cómo lo explica aquí, mire cómo dice. Capítulo 10, verso 1 dice: de cierto os digo, que el que no entra en la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire, o sea que el que no salga con este nombre, hermano, el que no salga con este nombre todavía no sabe por dónde subió por otro lado. Por eso yo le decía a Dios, ¿por dónde entró toda esta gente? Entonces, ¿cómo hay tanto líder cristiano? Porque la puerta de Jehová es este nombre. Sí. Ese nombre es la puerta de Jehová. Sí. La puerta de nosotros es nuestro pensamiento. Sí. Por eso Jesús, mire cómo dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Hasta le voy a leer el texto del Salmo 118 para que usted lo entienda. Mire qué bonito el Salmo 118, para que usted lo disfrute y lo entienda. Mire cómo dice, para que mire por dónde es que tiene que entrar esa gente, hermano. Mire cómo dice el 118, verso 17, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. De Jah, esta es la puerta, mire. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Mire, ahí está. Por ahí van a entrar los justos. Por ahí van a entrar. Por eso volvemos. Ahora esta es la puerta. ¿Por dónde entraron entonces los otros? En San Juan otra vez. Mire cómo dice San Juan 10 otra vez. Digo yo, ¿por dónde entraron? Con razón la gente decía Jesús. Y Jesús vino a explicar que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que había que ir ¿a dónde? Al Padre. Había que ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él. Y la gente se quedó, no, que Jesús, ustedes saben que... Bueno, ya algunos dejaron a Jesús y Pablo y empezaron a adorar otras cosas. Ese hermano, ¿sabe por qué? Porque subieron por otra parte. Subieron por otra parte, como dice el verso, capítulo 10, verso 1. Mire cómo dice. Otra vez de San Juan dice: de cierto digo, que el que no entra por el nombre de Jehová, mire cómo dice, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Mire? Yo por eso me extrañaba que por qué los grandes evangelistas van a pedirle dinero a la gente y va. A mí que no me dan ganas de estarles pidiendo, hermano. ¿Verdad? Que me den un 5. ¿Verdad? Que empiece yo a pedirles. ¿Por qué yo no les empiezo a pedir? Yo decía, Dios, si con lo que se hace, hermano, esto es un destello. La iglesia, con lo poco que se hace, anunciamos el nombre de Jehová y corre el nombre de Jehová como usted no tiene idea. Porque por ahí van a entrar los justos.
Por ahí se van a amansar. Mire, van a ser mansitos, porque el nombre de Dios hay que temerle. Por eso es que el que entra en angustia y no se ha amansado, no se puede agarrar de ese nombre, hermano. No se puede, queda bateando y queda nadando y queda, ay, porque el fuego cuando viene una aflicción tremenda sobre las personas. Y la gente no hay a dónde agarrarse. Aunque sepan ese nombre, hay que entrar por ahí. Por ella entrarán los justos. Y dice el verso 1, dice, de cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire. Y dice el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Se fija? Por eso es que se predica este evangelio, porque es para las personas que van a alcanzar la mansedumbre. Eso significa las ovejas. O sea que las ovejas son las que alcanzan la mansedumbre, los que ya no se enojan. Esos son las ovejas. El que se enoja, no, hermano, es cabro, y si no es cabro, es oso, y si no es oso, es león rugiente. Sí, y mire cómo dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Mire, ahí está todo. Oyen su voz. Oyen su voz. Ahí está toda la diferencia. La diferencia entre todos los predicadores está en la voz. Ahí está todo. Ahí está toda la diferencia, hermano. Por eso le decía a Dios, puedo poner a todos los hermanos varones a predicar aquí, Dios. ¿Sabe qué me mostraba Dios? Es como que agarres ese carro y lo tires allá a la quebrada. Así me decía Dios. Si pones a esos hombres a predicar, José Antonio, es como que agarres tu carro y lo tires a la quebrada. Así, en una visión, conversando yo con él. Así, no vayas a poner esos perversos. Así, porque son enojados, son bravísimos. Sí. Y por eso, mire cómo dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está toda la diferencia. Aquí todos somos iguales, tenemos nariz, ojos, orejas, boca, todo. La única diferencia es la voz. Eso es toda la diferencia, por eso es que cualquiera cae. Amén. Eso es toda la diferencia. Donde mire un enojado, dígale, cállate, Satanás. Amén. Así diga, cállate, Satanás. Cállate, Satanás, diga. Donde usted mire un enojado hablando, diga, cállate, Satanás, que destilás estiércol por esa boca. Se enoja la gente y ensucia todo. Uy, hermano. Por esa razón decía yo, ¿por qué habla tanto la gente? Porque la gente embarra todo, hermano, embarra todo, lo embarra, hermano. Uy, como yo les decía a los hermanos ayer, ¿qué cuesta lavar un vestido? ¿verdad? ¿Qué cuesta lavar la ropa y ensuciarla? Es un ratito. Sí, es un ratito. Y por eso cuando yo leo esto, mire cómo dicen, el 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y mire cómo dice el 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjese que la única diferencia que existe entre los justos y el impío es la voz. Eso es todo. Por eso le decía yo a Dios, ¿por qué yo sufro tanta angustia cuando venía a la iglesia? Cuando yo venía de la iglesia, venía a predicar, hermano, yo terminaba muerto, cansado. Uy, hermano, yo predicaba un domingo y caía como muerto yo. Sí. Estaba en una vigilia, hermano,
y amanecía parado yo. Y yo le decía a Dios, porque yo no tengo la resistencia que yo debería de tener. Hasta que Dios me mostró que era por lo que oía yo. Por lo que oía. Porque lo único que diferencia a los cristianos de los impíos solo es la voz. Y eso es todo. De ahí todo es igualito. Todos tienen Biblia. Todos son cristianos. Amén, aleluya. En la voz está toda la diferencia. Ahí está toda la diferencia. Y los mansitos son los únicos que echan de ver eso. El enojado, ¿qué? El enojado traga y traga y traga pinol como los nicaragüenses, sí, y se atora. El enojado trae y trae y trae y trae, y cuando viene la angustia, ¿cómo se va a agarrar de ese nombre? Si para agarrarse de ese nombre hay que estar mansito. Si usted se quiere agarrar de ese nombre, hay que estar mansito. Sí, hay que estar mansito para agarrarse de ese nombre. Mire, por eso dice el 4 y 5, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mire, ¿qué les parece? Ellos no entendieron qué era. Ellos que iban a entender, hermanos, si eran impíos. Eran impíos los discípulos. Ellos que iban a entender a Jesús. Que iban a entender ese misterio. Si ese misterio había que meterse por la puerta. Sí. Meterse por la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a explicar cómo es el asunto que la persona tiene que ser mansita. El que teme a Jehová, hermano, es mansito, sí. El que teme a Jehová. Por eso le decía a Dios, ¿y nosotros podemos vivir, Dios? Sí. Pero la persona tiene que aprender a amar a Jehová, a temer a Jehová, sí. Hasta un fariseo le preguntó, mire cómo dice en el libro de Lucas, mire cómo dice, Lucas capítulo 11, verso 25, mire cómo dice. Por eso Jesús decía esto, hermano, dice Lucas 11, 25, dice, era un intérprete de la ley, imagínense, es una persona estudiosa de la palabra, hermano, estudiosa de la palabra. ¿Qué le parece? Imagínense qué conflicto, que Jesús se enfrentaba a personas muy estudiosos de la palabra, sí. Personas que tenían una pericia enorme, hermano. Y por eso dice en el capítulo 10 de Lucas, verso 25. Dice Lucas 10, 25. Mire que este hombre, lo que la gente quiere es vivir. Pero si uno se enoja, no vive. Puede usted venir y decirme, hermano José Antonio, ore por mí, si usted se enoja. ¿Cuántos años tengo que decirle de que no se enoje? Y usted sigue. Entonces, simple y sencillamente, en una angustia ni yo le puedo ayudar, ni Dios, ni nadie. Nadie le puede ayudar. La gente cuando esté enojada, nadie le puede ayudar. En la angustia ni Dios le puede ayudar. Oiga bien. Ni Dios. Y uno se puede poner a orar y relinchar y zapatear y todo. Sí. Pero si es enojada la gente, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo? Ni Dios lo puede ayudar. Olvídese, mi hermano. Y mire cómo dicen. Dice en el capítulo 10 de Lucas, verso 25, he aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, oiga bien, se levantó y dijo, para probarle. ¿Qué le parece? Imagine cómo estaba el diablo ahí. ¿Cómo estaba el diablo ahí? Y mire cómo dice, para probarle. Maestro de esto. Ya Jesús sabía el lenguaje, el sistema, la forma de hablar. Y mire cómo dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero mire que le puso bien puesta la pregunta. Y mire cómo dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo,
amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así de fácil, mira, haz esto y vivirás. Por eso la gente que se enoja menosprecia a Dios. Hay gente que dice, no, si yo amo a Dios, y si se enojan, lo menosprecia, mi hermano. Hay gente que dice, no, es que yo amo a Dios, yo tengo años de ser cristiano. Yo por eso es que antes me ponía a orar por las personas. Vamos a orar, pobrecito. ¿Qué voy a estar orando yo, hermano? Bautizando enojados. ¿Para qué vamos a estar bautizando? Ensuciar más el agua, hermano. Antes bautizando enojados nosotros, hermano. Solo porque tenían ganas de bautizarse. No. ¿Para qué vamos a hacer eso? Antes nos poníamos a orar, vamos a orar por los enojados. ¿Para qué, hermano? Ni Jesús se ponía a orar por los enojados. Jesús se ponía a orar por los que se humillaban. Sí. Hasta que la mujer sirofenicia llegó y le clamó, hermano, y Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. No, vos sos una perra, le dijo así. Pero aquella mujer, ¿cómo puso a orar Jesús por ella? Cuando la miró que se humilló. Ahí sí funciona la cosa, hermano. Entonces la mujer le dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, hoy sí, le dijo, grande es tu fe, que se haga contigo conforme quieres. Imagínense, hermano, que uno no puede ni siquiera ponerse a orar por un enojado porque nada está haciendo. Por eso la gente me mira extraño a mí, ¿verdad? Pasamos a todos los enojados aquí, hermano. No, lo que voy a conseguir es un rollo de alambre y amarrarlos juntos. Sí, y esperar una creciente para dejarlos ir en esa quebrada, hermano. Sí, así es. Por eso el que se enoja, hermano, ese es el diablo. No es otra cosa. Yo por eso le decía a Dios antes de la angustia. Por eso Dios me metió en angustia, hermano. Cuando yo le diga así a Dios, bueno, ¿y dónde está el diablo? Porque yo me ponía a estudiar todo eso, hermano. Me ponía a estudiar el espiritualismo porque yo había estudiado todo eso. El budismo y todo eso. Había estudiado lo que hacen los haitianos, la religión de los haitianos, hermano. El vudú también. Todo eso, y decía Dios, ¿dónde está el diablo? ¿Y de dónde se basa toda esta gente? Y entonces Dios me dijo, bueno, ahora te voy a mostrar qué es. Humillate y verás, José Antonio. Cuando me voy humillando, hermano, voy viendo que se va revolviendo todo, empezando por mi casa, se empezó a revolver todo. Y empiezo a ver aquella gran tempestad, hermano, y le decía a Dios, ¿y para dónde agarro, Dios? ¿Y para dónde agarro, Dios? Corre, escapa por tu vida, mira. Y la persona que te hable con más mansedumbre, a esa persona andale escogiendo, José Antonio. Sí. Así es que voy escogiendo a la gente yo. Si la única diferencia solo está en oírlos, sí. Hay gente que usted la oye, hermano, y le digo que parece que le cae un carro de esos oxidados de un Junker, hermano. Sí. Le cae un carro oxidado adentro. Y usted queda así, olvídese. Por eso es que usted tiene que entender esto. Esto es el conocimiento de Dios. Esto se tiene que explicar para que no haya mal en la tierra. Por eso mire cómo dice en el libro de Isaías, para terminar, mire cómo dice Isaías. Por eso le explico aquí esto. Libro de Isaías, capítulo 11. Mire cómo dice, capítulo 11 del libro de Isaías. Mire cómo dice. Capítulo 11, verso 8. Mire cómo dice. Este conocimiento para eso es. Para eso es. Para eso es. Para que a la gente y a nadie engañe a nadie. Sí. Para eso es. Mire cómo dice. El 11:8 dice. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las piedras. Mire. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mire, sobre la caverna de la víbora. O sea que todo eso no le van a hacer daño a nadie. Y dice el 9, mire cómo dice, no harán mal.
ni dañarán en todo mi santo monte. O sea que no van a poder tener autoridad. Donde usted mire un enojado, dígale cómo te van a dar autoridad. Y si tiene autoridad, hay que ver cómo lo despeñamos, ¿sí? Cómo esperamos una crecida buena, pero crecida para echarlo a la quebrada, hermano. Sí. Sí, el que es enojado no tiene que tener ni un tan solo poco de autoridad. No. Porque dice que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mire, por eso se explica esto. Se explica para que usted diga, hermano, ¿y por qué pasa esto? Si los enojados han estado haciendo relajo toda la vida, hermano. Sí, y son los líderes en las iglesias, son los que más hablan. Sí, son los que más hablan. Por eso la gente, hermano, que se humilla y es sincera, hermano, procura con todo su corazón glorificar a Jehová. Sí, glorificar a Jehová. Por eso dice en el capítulo 2 de Isaías, mire cómo dice, ¿ve? Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Sí? Ahí está. La altivez, eso es lo que a Dios no le gusta, que el hombre sea arrogante. Eso no le gusta a Dios, hermano. Que el hombre sea arrogante, que desee ser sabio, mostrar como que tiene sabiduría y lo que tiene es altivez. Eso es lo que no le gusta a Dios, que los líderes cristianos, hermanos, son hombres soberbios, altivos, que les gusta que los oiga la gente, que los alabe, que la gente los admire, que les digan rabí, maestro, doctor, reverendo. Ahora ya no se les va a decir doctor, reverendo, se les va a decir perro con rabia. Así se les va a decir. Por eso dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ahí está la sinceridad. Mire, solo Jehová va a ser exaltado. Esa es la sinceridad. La sinceridad está ahí. Ahí está, hermano. Por eso es que se tiene que desbarrancar todo ese montón de líderes pastoreando la muerte a los seres humanos, hermano. No, es una vergüenza. Cantantes que desean que la gente los oiga, los admire, les admire su sabiduría, su inteligencia. Ya le digo que están tan cerquitas de parecerse a Salomón. Sí. Por eso Salomón fue puesto como una de las bestias más grandes en toda la tierra. Yo decía, ¿y dónde está el diablo? ¿Y dónde está el gran Salomón? Era la gran animal. Y la gran bestia, y todos asustados, creyendo que nos iba a salir la bestia en la quebrada. Sí. Oh, mi hermano, no, mi hermano. La gente que es sincera procura que solo Jehová sea exaltado y no se enoja nada. Pero nada se enoja. Sí. Nada se enoja, mi hermano. Mire. Esto Jesús lo confirmó, dice en el libro de San Juan, capítulo 7. Mire cómo dice San Juan, capítulo 7, verso 18. Jesús dijo aquí, usted va a poder ver la sinceridad. Por eso esos hombres, los cantantes, hermano, yo les decía ¿cómo van a glorificar a Dios? Si lo único que desean es que los conozca la gente, ser admirados, llenar un concierto, eso es todo. Ellos, ¿cómo van a ser sinceros? No son sinceros, hermano. Dice el 7:18 de San Juan, dice, el que habla por su propia cuenta, mire que eso es lo que busca, por su propia cuenta, su propia gloria busca, eso es todo. ¿Qué es lo que busca la gente? Observe a la gente hablar y fíjese bien por qué habla, que la gente lo admire. Esa es la debilidad del diablo, es hablar, que todo el mundo lo admire, sí. Por eso yo le decía, a mí, ¿por qué no me gusta ser pastor? Si yo hablo porque tengo que anunciar el nombre de Jehová y anunciar la paz de Jehová, porque hay paz de Jehová, sí. Y por eso decía, ¿por qué será que la gente no puede cerrar la boca? Sino que habla porque quiere que lo miren, la gente canta porque quiere que lo miren, por ser admirado, sí.
Le encantan las lisonjas. La gente le encanta eso, las adulaciones. La gente no procura glorificar a Dios, no es sincera, no se esfuerza, no dice en su corazón, me estoy glorificando con estas palabras yo o estoy glorificando a Dios. Estoy siendo sincero, estoy siendo un fariseo. No se ponen a pensar en eso, por eso Jesús lo explica. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Jehová, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire, eso es lo que se tiene que procurar, que Jehová sea exaltado. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, gracias poderoso, gracias eterno Dios, gracias Padre hermoso, Padre lindo, precioso, Jehová hermoso, gracias, gracias eterno, gracias altísimo Jehová, gracias, gracias por este día, gracias Padre, gracias por el privilegio Padre de adorarle, de servirle poderoso. Gracias Jehová, gracias Jehová, gracias Padre, le adoramos. Le exaltamos, potente Dios. Usted es bueno y para siempre es su misericordia, su bondad por todas las generaciones, Jehová. Usted es nuestro Dios, usted es nuestro creador, usted es nuestro pastor, usted es nuestro Rey, Jehová. Gracias. Bendiga a sus hijos y a sus hijas que le buscan y perseveran.